El invitado del día de hoy es economista, tiene una amplia experiencia en directorios corporativos e institucionales, graduado con honores en ESADE de Barcelona y a lo largo de su vida ha emprendido nuevos retos, entre los que destacamos la dirección de uno de los diarios más importantes de nuestro país. Ex conductor de televisión, catedrático, deportista y con un gran amor por la cocina. Nos encontramos con Juan José Garrido. Un gusto poder entrevistarlo el día de hoy. Muchas gracias, Claudia. Encantado de estar contigo. Es importante empezar o dar un recuento breve sobre su vida. Estudió primaria en el Colegio La Recoleta y estudió Mm. secundaria en el Colegio Markham. ¿Cómo Ujú. recuerda su etapa escolar? Eh, Tuve, digamos, dos etapas escolares. Una primera etapa donde estaba muy enfocado. eh, pues me gustaba mucho el colegio, me gustaba mucho la mezcla de educación y deportes. eh, y yo diría que eso fue todo primaria. En secundaria, eh, digamos que estuve más interesado en los deportes y comencé también a tener un poco más de interés por la vida extra colegial, digamos, ¿no? Entonces, siempre he sido muy curioso y entonces me gustaba mucho aprender otras cosas, conocer eh, personas, sitios, etcétera, ¿no? Entonces, fui un poco más distraído, digamos, en secundaria. En una entrevista mencionó que al inicio de su etapa universitaria no le gustaba el estudio, era como usted menciona, ¿no? Un poco Mm. relajado, pero al momento de graduarse en el doctorado que hace, su tesis participa eh, en una de las premiaciones como mejor tesis doctoral en Europa, ¿no? Y Fue, también, fue ujú, dada al premio de mejor tesis doctoral europea. No ganó, ujú. pero ESADE presentó esa tesis para el premio de ese año. Eh, sí, pues efectivamente, no tengo muchos complejos sobre el tema porque la vida uno tiene que aprender de todo, ¿no? De las cosas que hizo bien, de las cosas que hizo mal y sobre todo de las correcciones. Entonces, tampoco es que era un desastre, pero me costó un poco calzar ya lo que iba a ser la vida adulta con esta propensión que yo tenía a explorar y conocer, ¿no? Entonces, cuando termino la carrera de economía, entro a trabajar y trabajando fui que me di cuenta de la necesidad de complementar mis estudios, ¿no? Entonces, a partir de ahí no paré. Eh, Casi en paralelo a que trabajaba, estudiaba, y eso fue non-stop hasta 20 años después, ¿no? En el fondo a mí siempre me ha gustado estudiar, ¿no? Más era un problema a veces de motivación, de tal vez de interés, de orientación, pero a lo largo de mi vida entonces he estudiado economía, he estudiado administración, he hecho dos doctorados, perdón, dos maestrías, un doctorado, una maestría en investigación, hartos estudios complementarios en cosas extremadamente disímiles. Creo que eso es un poco lo que te permite enriquecer un poco tu visión, no solo sobre lo que sea tu carrera, sino sobre la forma como entiendes el mundo y las cosas que te rodean, ¿no? Claro, ¿y por qué decidió estudiar economía? Creo que siempre me ha interesado las ciencias sociales, ¿no? El entendimiento de por qué funcionan las cosas como funcionan y de nuevo esa curiosidad por entender, ¿no? Eh, la carrera de economía es una carrera que te permite tener una visión más amplia, no solo de lo que es la gestión, porque eso, gestión es relativamente simple al costado de economía, ¿no? Eh, Sino además te da un entendimiento un poco más cabal de hacia dónde van las cosas como rumbo general, ¿no? Si algo me alegra o me satisface, digamos, de mi desarrollo personal ha sido
no solo estudiar economía, sino y sobre todo seguir leyendo economía hasta el día de hoy, ¿no? Desde el año 2014, 13 o 14, 13, desde el año 2013 guardo un récord de lo que leo todos los años. Y hay años que paso los 50 libros por año, hay años que me quedo en los 20 o los 30, pero eh, si no paras de hacerlo, pues siempre vas a estar eh, no solo al tanto de un poco las tendencias, sino sobre todo reflexionando sobre cómo pensabas sobre algo y cómo piensas ahora sobre eso, ¿no? Partiendo desde ahí, ¿usted considera que ha cambiado a lo largo de los años? Sí, sin duda, sin duda. En la universidad la educación era, para empezar, San Edwards es una universidad jesuita, entonces tenía esta visión social cristiana, si quieres, del desarrollo, ¿no? Eh, eh, en mi formación personal estuve muy eh, compenetrado con la literatura y la filosofía liberal, y en algún momento eso también te puede generar ciertos sesgos, ¿no? Entonces, eh, los 7 años que estuve dirigiendo diarios, tanto Perú 21 como El Comercio, me permitió tener una visión un poco más amplia de las cosas. En cuanto a la base y los fundamentos, sigo creyendo en las ventajas de la libre decisión por encima de la dirección eh, estatista o guiada por esta visión autoritaria de cómo deben de ser las cosas, ¿no? Usted también consideró la posibilidad de hacer política. En 2011 encabeza la lista de candidatos al Congreso por el Partido Adelante de Belaúnde Aubry. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí. Mira, Rafael tenía una propuesta liberal Ujú. que compartía y tuvimos una conversación muy interesante donde compartimos puntos de vista y él me invitó a participar en este grupo y la verdad es que yo estuve muy encantado, aprendí muchísimo, aprendí desde cómo se arman las listas al Congreso hasta cómo es todo ese proceso electoral, digamos, lo viví adentro, ¿no? Eh, Aprendí mucho y no solo eso, sino reconozco en Rafael a una persona con ideas muy claras. Eh, Lamentablemente el Perú pues ha optado por personajes un poco más estrambóticos, ¿no? Si tal vez hubiéramos ido por personas más sensatas, no estaríamos, ¿no? Pero fue una experiencia muy enriquecedora. No llegamos a los votos suficientes, pero así también es esto, ¿no? Es ese ejercicio democrático, ¿no? Y bueno, eh, también aprendí a entender qué es lo que quiero hacer con mi vida y qué es lo que no quiero hacer con mi vida. Y una de las cosas que no quisiera hacer con mi vida es hacer vida política, ¿no? Entonces, ya no considera la idea de volver a postular, aunque sea en un futuro cercano o lejano. No, no, y más aún habiendo vivido dentro de redacciones la vida política desde el punto de vista de los medios, ¿no? Eh, no, la verdad es que creo que si el día de mañana tuviera la oportunidad de volver a apoyar, buscaría otra forma de hacerlo, ¿no? ¿Y cómo cambió esa perspectiva tal vez de la vida política una vez que luego de dirigir El Comercio, Perú 21? Probablemente tenía una visión muy naif, muy inocente sobre qué era la política antes de entrar a trabajar en medios y una visión tal vez un poco más utópica, ¿no? Idealista, ¿no? La verdad es que 7 años dirigiendo 2 diarios y entonces viviendo en carne propia cómo se desarrolla la vorágine de lo político y pues uno entiende que para ser un buen político
en un país como el nuestro, por lo menos, tienes que hacer cosas que no estoy muy dispuesto a hacer. Mi abuelo paterno tuvo una larga vida política, fue diputado, constituyente, 2 veces senador, y era una persona que vivió y murió en la misma casa, nunca estuvo involucrado en un caso donde se le acusara de algo, siempre fue una persona muy respetuosa. Entonces, claro, yo tengo esa visión de lo político en mi cabeza porque yo me crié con un político de ese tipo. ¿Cómo es que da el paso al periodismo? Como mencionábamos antes, eh, usted gestionaba empresas, pero no ligadas al periodismo. Yo empecé en el periodismo escribiendo columnas de opinión en el año 2004 o 2005, no recuerdo bien. Entonces fue columnista de diario semanal, durante unos 8 o 9 años, antes de ser invitado a Canal N a tener un programa de economía que se llamaba Rumbo Rumbo Económico. económico. Y estuve en Rumbo Económico un año hasta que se abre la posibilidad de entrar a Perú 21 como director periodístico. Y la verdad es que la preparación que yo había tenido a lo largo de los últimos 20 años estaba dirigida para eso. Eh, claro, acostumbrarte al ritmo y acostumbrarte a los códigos y acostumbrarte a las personas, porque los periodistas tienen una visión particular de las cosas. Eh, tomó un poco de tiempo, pero yo había trabajado en la primera etapa laboral en un laboratorio farmacéutico y en la farmacéutica lo que guía es la fórmula farmacéutica, ¿no? Si tú quieres una aspirina, la aspirina no está en estado puro, tiene excipientes, componentes, un empaque, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hay un código de buenas prácticas de manufactura, ¿de acuerdo? Que te dice cómo debes de producir cada medicamento, cómo debe ser la mezcla, cuánto tiempo tiene que mezclarse, en qué tipo de mezcladora, a qué velocidad, y etcétera, etcétera. O sea, todo es muy químicamente puro, digamos, ¿no? Bueno, el periodismo lo asumía así, ¿no? Hay un código de producción de información, hay códigos que están además formalizados en principios rectores del diario, ¿no? Y entonces era seguir los códigos. Eso sí, Claro. ser lo más riguroso posible, ¿no? ¿Qué es lo que más recuerda dentro del periodo de años que trabajó tanto en Perú 21 y el comercio? Algo que le La, haya marcado. y las reuniones de cierre, esas reuniones a media tarde donde te sientas con los editores y ves el diario de mañana. Claro, hoy día en una era digital, eso empieza a las 8 de la mañana, incluso antes, ¿no? Pero lo que más recuerdo es esa reunión, porque en esa reunión todos los días tú veías y escuchabas y analizabas y discutías al Perú 360 grados, desde todo ámbito, político, económico, social, cultural, deportivo. Veías las cosas más increíbles y las cosas más horrendas que te puedas imaginar todos los días. En definitiva, lo que usted me cuenta es, o sea, ha tenido la oportunidad de poder conocer más a fondo cada una de las problemáticas que puede tener nuestro país. Y desde este punto, para finalizar, me gustaría hacerle una pregunta muy significativa y creo que tiene que ver con nuestro país. Creo que todos tenemos la capacidad de cierta manera de construir el mundo que deseamos y cada una de las acciones que vamos tomando en nuestras vidas pueden ir orientadas hacia la construcción, creación de este mundo. Y le pregunto, ¿cómo es el Perú que usted anhela y cómo desde las acciones que ha ido tomando, roles que ha estado desempeñando, eh, intenta construir este mundo? Yo le deseo al Perú, no lo imagino, sino le deseo al Perú, pues un futuro próspero en base al desarrollo, eh, primero
de sus instituciones. Sin instituciones podemos crecer a tasas maravillosas, pero va a ser un espejismo en el largo plazo. Luego está basado en productividad. Si la productividad no está por delante en cuanto a los indicadores claves, vamos mal. Yo estoy aún a pocos meses ya de cumplir 50 años, así que ya hice mi servicio militar obligatorio, por decirlo de una manera, en cuanto a ayuda, y hoy día trataré de seguir haciéndolo desde los proyectos que he desarrollado, ¿no? Una consultora en estrategia y participar en algunos directorios, aportando con conocimiento, ideas, visión, etcétera, ¿no? Tanto en Perú 21 como en el comercio, promocionamos proyectos que miraban al Perú para adelante, ¿no? El proyecto Perú 2050, donde analizamos durante 2 años al Perú, más de 100 personas participaron, prospectivistas de líderes mundiales, hicimos un trabajo de escenarios con la empresa más importante del mundo en producción de escenarios para países, o sea, fue un ejercicio de pensar al Perú inédito. Y bueno, ahí está, ¿no? Para que sirva y ayude en lo que pueda, ¿no? Bueno, eso ha sido todas las preguntas que tenía para hacerle. Muchas gracias por tomarse el tiempo de participar en esta entrevista. Gracias, te agradezco a ti, Claudia.